Revolución en verde. Capítulo 63. Stendhal. Izuku saltó de donde se encontraba instantes antes de que explotara en un pequeño cráter. El gnomo de piel gris, si acaso, se volvía más poderoso a medida que la batalla continuaba. Ahora era lo suficientemente fuerte como para romper fácilmente las losas del santuario y también arrancar hendiduras del suelo bajo ellos. Mientras Izuku usaba el 20% de uno para todos, el máximo que podía mantener por un tiempo razonable, no quería ver cómo le iría bloqueando un golpe así directamente. Gran parte de su entrenamiento se había centrado en no causar daños colaterales como el gnomo, así que no tenía una gran comparación, pero Izuku estaba bastante seguro de que no crearía cráteres de impacto tan grandes con cada golpe. Incluso si fuera tan fuerte como el gnomo frente a él, Izuku intentaría esquivar en lugar de bloquear para agotar a su oponente. Solo el gnomo con púas de hueso parecía incansable. De hecho, seguía creciendo lentamente. Cada golpe parecía un poco más fuerte y rápido que el anterior. A eso se sumaba la constante amenaza de las diversas púas de hueso que brotaban de los brazos, hombros, pecho y espalda de la bestia, lo que hacía que Izuku tuviera muy pocas oportunidades de contraatacar. Además, Eraserhead apenas estaba recuperando la consciencia. Se había golpeado la cabeza con tanta fuerza que Izuku estaba seguro de que, como mínimo, tenía una conmoción cerebral. Ojalá no fuera nada más grave. Protegerlo era una de sus principales prioridades. Nube Oscura estaba agazapada cerca de Eraserhead, sosteniendo un pequeño cuchillo en una mano como si pudiera defenderse del gnomo por sí sola, concentrándose en ayudar a Eraserhead a despertar. Aunque Izuku se alegraba de que el justiciero se hubiera quedado para ayudar a su maestro, no podía evitar preguntarse por qué. El gnomo parecía tan dispuesto a matar a Nube Oscura como cualquiera, y la mayoría habría intentado ponerse a salvo lo antes posible. Fue especialmente notable en este caso porque el gnomo parecía estar anulando de alguna manera el don de Nube Oscura. El cabello del hombre caía sobre su espalda en una larga coleta azul medianoche en lugar de una nube de niebla violácea, exactamente igual que cuando Eraserhead se lo quitó. Dado que Eraserhead había estado inconsciente e incapaz de mantener su don, el hecho de que el cabello de Nube Oscura siguiera siendo cabello real y no volviera a su forma de nube le indicó a Izuku que, por el momento, no tenía ningún don funcional. Entre todo eso, lo único salvador para Izuku era que, al menos por el momento, era más rápido que el gnomo. Lamentablemente, esto puede no haber sido del todo cierto. En velocidad bruta, pensó Izuku, el gnomo probablemente lo superaba en su nivel actual de uno para todos, al igual que obviamente lo hacía en fuerza bruta. Sin embargo, no había sutileza, engaño ni distracción por parte del gnomo. Todos sus ataques eran muy precisos y lineales. Una parte distante de Izuku se preguntaba si así se había sentido Gran Torino durante las pocas sesiones de entrenamiento durante su pasantía con el anciano. De ser así, sentía una nueva apreciación por las lecciones que el anciano había intentado enseñarle, aunque solo hubieran sido unos pocos días de entrenamiento. En cuanto Izuku aterrizó, se lanzó hacia Dark Cloud y Eraserhead para interponerse entre el gnomo y ellos. Justo cuando se interponía, otra oleada de cuchillas óseas salió disparada del cuerpo del gnomo, girando y creciendo en ángulos y giros bruscos e impredecibles, todas dirigidas a los tres hombres. Látigo Negro arrancó de nuevo de la espalda de Izuku para interceptar las cuchillas. Izuku apenas notó el dolor esta vez. Su espalda ya era una masa de sangre y piel destrozada. Ni siquiera registró más daño en ese momento. Sin embargo, aún sentía el dolor cada vez que un látigo negro era cortado por una de las cuchillas de hueso. Se sentía como imaginaba perder un dedo, cada vez. Usando sentido de peligro, la mayoría de sus tentáculos lograban destrozar las cuchillas de hueso sin problema, pero siempre había más cuchillas, y algunos de sus tentáculos eran cortados. Pero eso estaba bien, porque mantenía la tormenta de púas lejos de él, de Eraserhead y de Dark Cloud. ¿Niño problema? La voz de Eraserhead era débil y confusa mientras el hombre vacilaba al borde de la inconsciencia. Tranquilo, Eraserhead. Tengo todo bajo control, respondió Izuku, mirando por encima del hombro y esperando parecer más seguro de lo que se sentía. No te creo. Eso no le sorprendió a Izuku. ¿Dónde está el villano? Izuku se sorprendió de que Eraserhead no hubiera determinado ya dónde estaba el gnomo, pero quizás desde su posición privilegiada en el suelo solo podía ver los zarcillos de tinta que salían de la espalda de Izuku. Está allí, Sho. Nube Oscura señaló al gnomo mientras Izuku se contenía para no mirar con los ojos como platos al hombre que usaba un nombre tan familiar para Eraserhead.
Una emoción cruzó el rostro de Eraserhead y le dirigió a Nube Oscura una mirada extraña antes de incorporarse. En cuanto Eraserhead vio al gnomo, activó su don y las espadas se detuvieron. Sin embargo, un instante después, dejó escapar un grito de dolor, agarrándose la cabeza, y el gnomo continuó su ataque. Conmoción cerebral, no puedo mantener mi don, exclamó Eraserhead, apretando los dientes. Por un instante, Izuku y Nube Oscura se miraron fijamente antes de que Izuku hablara. ¿Puedes sacarlo del santuario? No puedo luchar contra esta cosa como es debido si tengo que protegerlos a ustedes dos. Sí, puedo. ¿Vas a estar bien? ¡No! Interrumpió Eraserhead. Bastión, eres un estudiante. No tienes que luchar contra esto tú solo. Estaré bien. Izuku fingió confianza mientras ignoraba a Eraserhead. Una vez que cubra tu escape, podré combatirlo mejor. En el peor de los casos, puedo adentrarme en el bosque y perderlo también. Era difícil saber qué pensaba Nube Oscura bajo la máscara, pero Aizawa fue más verbal. Es una mala idea. Si te quedas aquí, podrías morir, Bastión. Nube Oscura guardó silencio un instante más, el tiempo suficiente para que Izuku sintiera el ardor en la espalda mientras seguía defendiéndolos con látigo negro. Lo sacaré. Solo asegúrate de matar a esa cosa. ¿Y si no te dejo? Preguntó Eraserhead. No creo que puedas detenerme. Izuku pudo oír la sonrisa burlona en el rostro de Nube Oscura mientras hacía desaparecer su cuchillo y parecía cargar a Eraserhead sobre sus hombros sin esfuerzo, como si fuera un bombero. El héroe subterráneo protestó verbalmente, pero el repentino cambio de orientación pareció ser suficiente para contrarrestar cualquier reacción física que pudiera haber tenido. Nube Oscura le hizo un gesto a Izuku y comenzó a dirigirse hacia las escaleras. Dependía de Izuku conseguir que ambos bajaran del santuario. Con el 25% de su uno para todos, Izuku se lanzó hacia adelante, directo al gnomo. Fuera lo que fuese que esperaba, aparentemente no era eso, pues detuvo su ataque momentáneamente. Eso fue justo el tiempo suficiente para que Izuku acortara la distancia entre ambos y arremetiera contra la rodilla de la bestia con una patada. Se escuchó un satisfactorio crujido de hueso y cartílago cuando la articulación se dobló hacia atrás sobre sí misma, y el gnomo cayó al suelo hecho un ovillo. Izuku sintió que le ardían las piernas con un solo ataque, así que redujo la potencia al 20%. El gnomo atacó con un puñetazo desde el suelo, pero su falta de palanca le permitió a Izuku atrapar fácilmente su mano con ambas. Solo una de las manos del gnomo era más grande que las de Izuku juntas. Izuku le rompió rápidamente el pulgar antes de tirar de la mano. Izuku inhaló con fuerza el uno para todos, hasta el 30%, para empezar a girar y lanzar el gnomo al bosque. Al chocar contra los pinos, Izuku se quedó en el centro del claro, jadeando por el esfuerzo. Un rápido vistazo al santuario bastó para que Izuku supiera que Nube Oscura había logrado alejar a Cabeza Eraser del gnomo. Un repentino crujido proveniente del bosque fue la única advertencia que Izuku recibió cuando el gnomo se lanzó hacia él, más rápido y grande que nunca, como si el daño que Izuku le había infligido nunca hubiera ocurrido. Izuku no tuvo tiempo de esquivarlo, solo de prepararse e instintivamente activó látigo negro, formando un escudo frente a él para bloquear el ataque. El puño del gnomo chocó contra su escudo de látigo negro con el tañido de un gong, e Izuku tuvo que contener un grito de dolor. Aunque el escudo resistió, las sensaciones de sus zarcillos de látigo negro eran como si se hubiera roto los brazos. Desafortunadamente, el golpe fue tan fuerte que derribó a Izuku, dejándolo tendido de espaldas, con el gnomo elevándose sobre él, con el puño ya en alto. Una y otra vez, el gnomo asestó un puñetazo contra el escudo látigo negro de Izuku, y cada vez sentía como si sus brazos se rompieran de nuevo. Pero el escudo resistió. Izuku rodó sobre sus hombros, intentando patear con ambos pies hacia la ingle de la bestia para ganar espacio, pero el gnomo logró detener su ataque. Con ambos tobillos envueltos en una enorme mano, el gnomo balanceó a Izuku por encima de su cabeza antes de estrellarlo contra el suelo una vez más. Todo el aliento abandonó los pulmones de Izuku, y solo mediante pura fuerza de voluntad logró mantener activo a Black Whip. Ahora, sin embargo, en lugar de golpearlo, el gnomo usó sus hojas de hueso para intentar encajarse entre los huecos de los diversos zarcillos de látigo negro. Mientras intentaba recuperar el aliento, Izuku vio las feroces puntas de las lanzas del gnomo abriéndose paso hacia él. Pequeños zarcillos de látigo negro salieron disparados de sus brazos para romper las lanzas e impedir que lo ensartaran, pero el gnomo simplemente cambió su enfoque.
En lugar de intentar apuñalar a Izuku, comenzó a usar las púas óseas para presionar hacia afuera, destrozando por completo el escudo de Izuku. En cuestión de momentos, el escudo de Izuku desapareció, destrozado en media docena de hebras de látigo negro que luchaban contra los fragmentos de hueso que los separaban. A horcajadas sobre él se encontraba el Nomu, recortado por la luna, con un puño levantado y una sonrisa maliciosa en su rostro. Matar, uno para todos. Izuku solo pudo levantar los brazos para bloquear mientras el Nomu lanzaba su puño hacia su cabeza. Shota no estaba seguro de si estaba más enojado con Midoriya o con Dark Cloud. Por un lado, Nube Oscura era quien lo bajaba por las escaleras del santuario como si fuera un saco de arroz. Por otro lado, Midoriya era quien le había pedido que lo hiciera y quien seguía luchando contra el Nomu allá arriba. Midoriya podría derrotarlo, pero habría sido mucho más seguro para todos retirarse y reagruparse con el resto de los acechadores. El verdadero factor que complicaba las cosas era que Nube Oscura era un justiciero. No tenía ninguna obligación real de ayudar ni a Shota ni a Midoriya en un caso como este. El hecho de que se pusiera en peligro para hacerlo por Shota significaba algo. Era difícil pensar con una conmoción cerebral. Era aún más difícil pensar mientras lo zarandeaban, mientras lo bajaban torpemente por las escaleras del bosque en plena noche. El dolor de las costillas y el brazo maltrechos por la forma en que lo transportaban también lo distraía. ¿Podrías bajarme, por favor? Shota intentó ser educado, pero probablemente sonó mordaz. Soy perfectamente capaz de caminar solo. ¿De verdad? Respondió divertido. Y aunque lo fueras, ¿lo harás? Este hombre era exasperante. Se comportaba con tanta familiaridad con Shota que lo ponía nervioso. Además, sus notas transmitían un aire de distanciamiento del justiciero que se acentuaba en persona, como si viera una gran broma detrás de todo, algo que no compartiría con nadie. Todo esto contribuía a que Shota no soportara a nadie, a alguien a quien generalmente evitaría a toda costa. Y aún así, por alguna razón, el hombre dijo que confiaría su vida a Shota. Todo esto no tenía sentido, ni siquiera antes de que Shota sufriera una conmoción cerebral. Sí, espetó Shota. El justiciero era mucho más fuerte de lo que parecía, y fácilmente lo levantó del hombro y lo apoyó con ambos pies en el suelo. Shota casi podía sentir la sonrisa burlona tras la máscara. Para disimular el repentino mareo que lo invadió por el repentino movimiento, Shota se agachó para ajustarse las botas. No fue la mejor idea, pues un dolor intenso le recorrió todo el cuerpo desde las costillas, pero fue mejor que desplomarse en el suelo. Solo el brazo derecho de Shota funcionaba, pero eso bastó para ajustarse las botas y asegurar que su cuchillo pudiera desenvainarse fácilmente. Shota tuvo que agacharse un momento más antes de que el mareo se le pasara por completo, pero finalmente logró ponerse de pie. Su visión se nubló un poco al enderezarse por completo, hasta que finalmente se asentó en una ligera visión doble. Lo suficiente como para compensarla. ¿Estás bien? Shota esperaba una burla de Nube Oscura y no estaba preparado para la preocupación aparentemente genuina en la voz del hombre. No estaba seguro de si habría preferido la burla. Estoy bien, gruñó Shota. Se llevó una mano a la oreja para comprobar su comunicación. Todavía estaba bloqueada. Voy a buscar refuerzos. El primer paso por las escaleras siempre iba a ser el más difícil. Sin embargo, Shota no esperaba perder el equilibrio casi de inmediato. Quizás su conmoción cerebral era peor de lo que quería admitir. Solo la repentina intervención de Nube Oscura para atraparlo salvó a Shota de caer por el resto de las escaleras. Bien. Sí. Parece que sí. Agregó Nube Oscura con la lengua. Déjame ayudarte a bajar las escaleras. No tienes que fingir que te importa, ¿sabes? Intervino Shota. Seguro que podrías encontrar otro contacto al que molestar, podrías inventar otra historia sobre cómo le confiarías tu vida a Ectoplasma, o a Hound-Dog, o a algún otro profesor de la UA. Nube Oscura no respondió de inmediato, sino que se concentró en guiar a Shota por las escaleras desde su posición bajo el brazo derecho. Shota lo dejó, prefiriendo el silencio a la concentración que necesitaba para escuchar las palabras. Tras unos minutos, y con muchas menos escaleras de las que Shota hubiera preferido, Nube Oscura habló, más bajo que antes. No estoy fingiendo, Sho. Hay otros héroes en los que confío, es cierto, pero no me inventaría nada. Pensé que serías el mejor contacto, eso es todo. No me trates con condescendencia, respondió Shota. No sé a qué te dedicas, pero no voy a dejar que me manipules.
Shota intentó apoyarse más en el lado izquierdo y zafarse del apoyo de Nube Oscura, pero la insistencia del hombre era exasperante. No ayudaba que Shota tuviera varias costillas y el brazo izquierdo rotos. Eres un informante y un justiciero. No sé quién eres, pero reconozco a un estafador en cuanto lo veo. Solo buscas congraciarte ahora antes de ir a sembrar el caos más tarde. ¿De verdad eso es lo que piensas? La voz de Nube Oscura seguía tranquila, casi distante. Si de verdad hubieras querido ayudar, legalmente, habrías presentado toda tu información lo antes posible y habrías dejado que los héroes y la policía se encargaran. No habrías continuado con tu investigación ilegal y peligrosa por tu cuenta, dándonos información a cuentagotas para que dependiéramos de ti. Diablos. Si de verdad te hubieras dedicado tanto a ayudar, te habrías convertido en un héroe, un policía o cualquier otra cosa, menos mal que en un villano. Shota se dio cuenta, distantemente, de que esa última parte no era del todo justa para el hombre a su lado. Había muchas razones por las que la gente tenía que evitar ser héroe, policía, y la elección entre convertirse en criminal o villano rara vez era tan clara como a menudo se presentaba. La conmoción cerebral debía estar afectando más que solo sus sentidos físicos. También debía estar desequilibrándolo mentalmente. Pero eso no era del todo justo. Había estado en otras situaciones heroicas con una conmoción cerebral y no había recibido una respuesta tan agresiva. Pero este hombre a su lado lo irritaba de una forma que muy pocos conseguían. Le recordaba a Izashigine Mori, solo que con un matiz de ira y frustración en lugar de amistad. Tienes razón, podría haber sido un héroe, murmuró Nube Oscura, casi con nostalgia. Pero, las cosas no siempre son tan fáciles, supongo. Esto es, lo máximo que puedo hacer ahora mismo. Shota resopló, pero dejó que la conversación terminara. En algún momento, mientras bajaban las escaleras, Shota no supo cuándo, el cabello de Nube Oscura recuperó su tono púrpura y brumoso. Ahora, sin embargo, estaban al pie de las escaleras, donde Izzy había estado apostado. Allí, Nube Oscura permitió que Shota se apartara de su apoyo y avanzara para encontrarse con el compañero de los acechadores. Sin embargo, en lugar de encontrar a Izzy sola con su equipo de comunicaciones, Kamui Wops también estaba presente. Al igual que los cadáveres de dos gnomu de piel blanca. Izzy sangraba por el cuero cabelludo y se apoyaba la pierna derecha, pero por lo demás parecía ilesa. Kamui Wops tenía los brazos cubiertos de sangre, pero parecía completamente ileso. Cabeza borradora. Empezó Kamui Wops. ¿Dónde está Bastión? ¿A ti también te tendieron una emboscada? Bastión sigue en pie en el santuario y necesita apoyo. Un gnomu nos tendió una emboscada a los tres. Shota intentó centrarse primero en lo más importante. Edgesod ya está en camino, dijo Kamui Wops. ¿Pero a qué te refieres con los tres? ¿No fue una emboscada de la liga? Poco probable. Shota tendría que pensarlo mejor una vez que se le pasara la conmoción cerebral, pero no le parecía bien. No después de lo que Nube Oscura le había hecho. El gnomu atacó a Nube Oscura primero. Solo por él logré bajar del santuario. Shota se giró para hacerle un gesto a Nube Oscura, para indicarle a Kamui Wops que estaba a salvo, pero no había nadie detrás de él. Mierda. Shota maldijo. Antes de que Kamui Wops pudiera responder, se oyó un crujido en el bosque a su izquierda, y aparecieron Lemillion y Edgesod. Ninguno parecía herido, pero era evidente que ambos habían luchado con algún gnomu. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Kamui Wops intervino. Edgesod. Pensé que ibas al santuario después de ayudarme. Los ojos de Edgesod se entrecerraron tras su máscara, mirando fugazmente a Shota, observando su aspecto herido, antes de responder. Tras despachar al gnomu que me atacó, me dirigí a Lemillion. No te salvé, Kamui, ni fui al santuario. ¿Y entonces quién lo hizo? Se preguntó Kamui Wops en voz alta. Tenemos que subir. Izuku intentó bloquear el puñetazo del gnomu, pero el golpe no llegó. En cambio, hubo un destello de metal y el sonido de carne desgarrándose. Sangre negra brotó del muñón que antes era la mano del gnomu, salpicando el rostro y el cuerpo de Izuku. Las púas de hueso que habían estado separando los zarcillos del látigo negro de Izuku se retrajeron hacia el gnomu, mientras la bestia se aferraba al muñón y rugía. No estaba claro si el rugido era de dolor o de frustración. La estructura esquelética y muscular de la mano del gnomu ya comenzaba a regenerarse, sobresaliendo de la herida. Izuku se puso de pie de un salto, poniendo distancia entre él y el gnomu y recuperando el aliento. Bastión. Izuku giró a su izquierda al oír una voz repentina y vagamente familiar a su lado.
Esperaba que ya hubieras ganado. El que hablaba era presumiblemente la misma persona que acababa de salvarlo, a juzgar por su katana desenvainada, que goteaba la sangre negra del gnomo. El resto de su atuendo estaba claramente diseñado para ocultar su identidad. Cuero negro con escasas pinceladas de blanco cubría todo el cuerpo del hombre, mientras que una máscara blanca y negra, claramente dividida, cubría su rostro. Los únicos rasgos visibles eran su cabello negro, recogido en una coleta alta y apretada, y sus ojos rojo sangre. Eran del mismo color que el único ojo del gnomo, notó Izuku distraídamente. Aunque su equipo pudiera haber ocultado su identidad, Izuku sabía perfectamente quién era. Stendhal, susurró Izuku, y el hombre levantó ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. Tiene su base en Tokio, en la sede del HPSC. ¿Por qué está aquí? Sabía que esto iba a pasar. El mundo es vasto y está lleno de misterios, Principito. Percibí un soplo de peligro y vine a investigar. Supongo que sería como cualquier héroe. Izuku entrecerró los ojos al exjusticiero. Esa evasiva no inspiraba confianza. Desafortunadamente, el gnomo había recuperado su puño y se lanzó contra los dos héroes. Izuku inicialmente intentó interponerse entre el gnomo y Stendhal, pero el exjusticiero demostró ser mucho más rápido de lo que Izuku esperaba, al menos tan rápido como él mismo. Mientras Izuku estaba atónito ante la repentina demostración de velocidad de Stendhal, el gnomo estaba concentrado en él, abalanzándose sobre él con un puño cubierto de púas óseas. Solo la advertencia de sentido de peligro y un salto potente del 30% del uno para todos, que le dejó las piernas doloridas y temblorosas, salvaron a Izuku de quedar mutilado. ¿Qué fue eso?, preguntó Stendhal. Seguro que nadie en quien Olmig confiaría se resistiría así. El héroe, vestido de cuero, corrió tras el gnomo, atacándolo por el costado y la espalda desprotegidos. El gnomo rugió, más de fastidio que de dolor, y atacó a Stendhal con uno de sus enormes brazos. El golpe no llegó a impactar. En cambio, Stendhal saltó sobre el brazo de la bestia, usándolo como trampolín hacia el cerebro expuesto. Con una velocidad audible, Stendhal blandió su espada hacia el cerebro del gnomo, solo para que la corona de púas que lo rodeaba se contrajera repentinamente. La espada se hizo añicos al contacto, sin dejar ni un rasguño en los huesos que había debajo. Stendhal se apartó del hombro del gnomo, girando y dando volteretas en el aire para esquivar un par de púas de hueso que lo atacaban, antes de aterrizar junto a Izuku. Envainó los restos de su katana en la espalda con un gruñido mientras la regeneración del gnomo expulsaba los cuchillos de su cuerpo, que caían al suelo sin ningún efecto. Tu intento fue mucho mejor, se quejó Izuku en voz baja. De nuevo, el gnomo se abalanzó sobre ellos, pero esta vez ambos lograron esquivar y sortear sus ataques con facilidad. Sin embargo, ni Izuku ni Stendhal aprovecharon esta oportunidad para contraatacar. El razonamiento de Izuku era que seguía buscando la manera de explotar la evidente debilidad del gnomo o crear una nueva. Al principio, Izuku asumió que Stendhal se abstenía de atacar por la misma razón, pero pronto se hizo evidente que tenía otras prioridades. Tienes todo el poder de la realeza, gritó Stendhal, esquivando con facilidad un torpe golpe del gnomo. ¿Por qué te contienes? ¿Por qué no has acabado con esto? Se regenera con cualquier cosa que le haga. Izuku no sabía exactamente por qué se entretenía con esta conversación mientras luchaba por su vida. No puedo hacerle suficiente daño de un solo golpe para detenerlo. Ninguno. Llevas el poder de un verdadero rey en tu interior. Olmig podría haber acabado con esto de un solo golpe. ¿Por qué no hacer lo mismo? El gnomo había empezado a gruñir, frustrado por la capacidad de Izuku y Stendhal para esquivar todos sus ataques. Había empezado a usar sus púas de hueso además de sus enormes puños, pero entre el látigo negro de Izuku y la agilidad de Stendhal, ninguno dio en el blanco. Usar demasiado poder me destroza el cuerpo, respondió Izuku, esquivando una oleada de espadas del gnomo, dejando que el látigo negro las destrozara tras él. Es un trabajo en progreso. Sin excusas. Izuku empezaba a enfadarse con Stendhal. Eres un héroe, ¿verdad? Solo la victoria te queda. Solo así estarás a la altura de Olmig. Ten convicción en tus creencias. Algo dentro de Izuku se quebró. Estaba allí, luchando por su vida contra un terror bioingenierizado, y alguien que no lo conocía de nada simplemente asumió que lo sabía todo sobre él. No había estrategia para su siguiente movimiento, solo emoción e instinto. No sabía exactamente qué porcentaje de uno para todos había utilizado. Podría haber sido el 50%, podría haber sido el 75%.
Con toda probabilidad, era más. Izuku solo sabía que era suficiente. Un látigo negro surgió de los brazos de Izuku, agarrando las extremidades del gnomo y tensándolas. Con la cantidad de uno para todos que recorría el cuerpo de Izuku, los tentáculos fueron más que suficientes para mantener al gnomo en su lugar el tiempo suficiente. Izuku se abalanzó sobre el gnomo, asestándole un puñetazo directo al pecho. Los huesos se quebraron bajo la fuerza del ataque, y solo unos pocos eran de Izuku. El dolor le recorrió el brazo, pero fue eclipsado por la satisfacción que sintió al ver cómo el pecho del gnomo se desplomaba sobre sí mismo, y las púas óseas que se habían agrupado allí se rompían en innumerables fragmentos. Mientras el gnomo se tambaleaba por el repentino dolor, Izuku soltó el látigo negro y saltó por los aires. Cuando el gnomo aterrizó de espaldas, Izuku ya descendía desde el punto más alto de su salto. Con pequeños movimientos de las manos, alteró ligeramente su trayectoria, apuntando su bota con suela de hierro directamente al cerebro del gnomo. Un instante antes de que el golpe de Izuku impactara, la corona ósea que rodeaba el cráneo del gnomo se retrajo de nuevo para protegerlo. No fue suficiente. Con el sonido del metal resonando contra la piedra, Izuku le clavó el pie en el cráneo al gnomo y lo sacó por el otro lado, salpicando sangre negra y materia gris en todas direcciones. Listo. ¿Estás contento? Izuku desahogó sus frustraciones con Stendhal. Usé suficiente poder para acabar con él, esta cosa está muerta y hay sangre por todas partes. Y solo me costó el brazo derecho y la pierna izquierda. Si eso no hubiera sido suficiente, ya estaría muerto. El exjusticiero se acercó a Izuku, de pie junto al cuerpo del gnomo, con largas zancadas. Aún no está muerto, principito. El pánico se apoderó de Izuku al mirar el cuerpo del gnomo y ver que Stendhal tenía razón. El pecho de la bestia se convulsionaba mientras su regeneración intentaba reparar sus heridas. Sin embargo, no había señales de que afectara al cerebro, así que Izuku aferró la esperanza de que este fuera solo el último aliento del gnomo en su intento por mantenerse con vida. Stendhal, sin embargo, prefirió tomar las riendas. Se arrodilló sobre el cuello del gnomo, lo suficientemente cerca como para que Izuku pudiera tocarlo. El ojo restante del gnomo se centró brevemente en Stendhal, y logró graznar una última amenaza: matarte. Pobre criatura patética, respondió Stendhal, casi tan bajo que Izuku no lo oyó. Pero no puedes matarme. Ni siquiera yo puedo matarme. Antes de que Izuku pudiera responder a todo lo que contenía ese comentario, Stendhal le había pasado un cuchillo en la mano, y la sangre manó de su palma formando una pequeña hoja. Un solo corte en el cuello del gnomo bastó para detener la lucha de la bestia, y la regeneración se detuvo. Stendhal se puso de pie, con la sangre retirándose a su palma, mirando a Izuku de arriba abajo con ojo crítico, deteniéndose en su brazo y pierna rotos. El cuerpo sigue los deseos de la mente. La duda te rodea como un miasma. Conquístala, y no tendrás igual. Un susurro proveniente del bosque atrajo su atención. Al borde del claro se encontraba Nube Oscura, con el cabello recuperado de su color y forma habituales. No esperaba verte aquí, Chizome. Mientras que antes Nube Oscura tenía un tono burlón en su voz, ahora era dura como el acero. Descarté ese nombre hace mucho tiempo, pero el destino es voluble, Q, no lo hagas. Nube Oscura interrumpió lo que Stendhal estaba a punto de decir. Ese nunca fue mi nombre. ¿Prefieres otro nombre? Preguntó Stendhal con una sonrisa burlona en la voz. De acuerdo, Flatlander. Se oyó el destello de un cuchillo y, de repente, Nube Oscura se clavó la hoja en la mano. Lo primero que notó Izuku fue que el cabello de Nube Oscura volvió a caer sobre su cuerpo, y la niebla se disipó. Entonces, a partir de su mano, el resto del cuerpo de Nube Oscura comenzó a derretirse en un lodo marrón. En cuestión de segundos, no quedó nada del hombre más que un charco de líquido marrón en el suelo. Creía que había acabado con las falsificaciones, murmuró Stendhal, casi para sí mismo. Girándose, le lanzó una mirada severa a Izuku. Ten cuidado con quien haces negocios, Bastión. No me gustaría que te engañaran. Sin decir una palabra más, Stendhal saltó entre los árboles. En instantes, Izuku se encontró solo con el cadáver de un gnomo y demasiadas preguntas en la cabeza. Cuando llegaron a Jesoti Kamui Worlds, no estaba más cerca de encontrar ninguna respuesta. Joder, eso pica muchísimo. Oboro recuperó la consciencia de golpe, sacudiendo la mano izquierda. Si bien el don de Duice creaba dobles exactos de todos los demás miembros de la liga, crear uno de Oboro siempre había sido más difícil.
La mejor suposición de Oboro era que algo en uno de los dones usados para crear el suyo reaccionaba mal al doble, pero sin interrogar al doctor, era improbable que lo supieran con certeza. De cualquier manera, sin importar cuántas copias de Oboro Dulce intentara crear, solo había una consciencia entre todas. Normalmente, esto significaba que la copia simplemente estaba descerebrada, útil como señuelo objetivo, y nada más. Sin embargo, si Oboro se concentraba durante el proceso de duplicación, podía habitar al doble mientras su cuerpo original permanecía inconsciente. En cuanto el doble se disolvía, despertaba con todos sus recuerdos intactos. Sin embargo, era increíblemente útil para asegurar la seguridad de Oboro en misiones potencialmente peligrosas. Sin embargo, se suponía que esta no sería una misión peligrosa en absoluto. Simplemente se trataba de reunirse en persona con Eraserhead y Bastión, dos héroes que Oboro estaba casi seguro de que no lo atacarían sin motivo alguno. En su mente, enviar a un doble había sido una reacción exagerada ante un peligro minúsculo. Eso fue antes de que lo atacara un nuevo y aterrador no muy de que, precisamente Stendhal, le exigiera su frase de control. Claro que nada podía ser fácil. ¿Estás bien, jefe? Iguchi había sido quien lo vigilaba y obviamente no esperaba que despertara tan pronto. Estaba terminando rápidamente una partida en su teléfono. Pensé que no dolía cuando se disolvieron los dobles. Al menos no cuando lo hace Gubaigawara, respondió Oboro, flexionando la mano. Por suerte, no parecía que ninguna de las lesiones del doble se hubiera transferido a Oboro. Hasta ahora habían dudado en comprobarlo. Pero si se disuelve por una lesión, resulta que aún lo siento. ¿Entonces las cosas no salieron bien? Preguntó Iguchi. Creí que confiabas en estos héroes. Lo hice y lo sigo haciendo, respondió Oboro. Nos tendieron una emboscada a los tres y me gustaría mucho saber cómo, aunque tengo mis sospechas. ¿Está Sako aquí? ¿Qué hay de Tobita y Aiba? No, Sako y Tobita están buscando fondos. Aiba está a cargo del control de la misión y Gubaigawara está durmiendo. Por ahora, solo estoy yo. Oboro esperaba que la misión de Sako y Tobita ya hubiera terminado. Ojalá no se hubieran topado con problemas como él. Sin embargo, ambos eran combatientes muy competentes y tenían un don para escabullirse de los problemas. Dados los sentimientos de Aiba por Tobita, estaba seguro de que ella movería cielo y tierra para asegurarse de que él estuviera a salvo, independientemente de lo que los dos ladrones pudieran hacer por su cuenta. Después de esta noche, quizás tengamos que reconsiderar nuestras tácticas, y agradecería mucho cualquier aportación al respecto. Es casi seguro que tendremos que reubicar nuestra base de operaciones. Recuérdame, sabes conducir, ¿verdad? En el peor de los casos, alguien podría rastrear a Oboro por la señal que dejaron sus puertas de disformidad. Si ese fuera el caso, tendrían que realizar todos sus movimientos a la antigua usanza. ¿Sí? Iguchi titubeó un instante, mirando la habitación, por lo demás escasamente amueblada. O, mejor dicho, eso creo. ¿No lo sabes? O sea, nunca saqué mi licencia. Eso no era un gran problema. Había mucha gente que nunca la había sacado por alguna razón. Un buen número de ellos sabía conducir. Pero sabes conducir, ¿verdad? Eso era todo lo que le importaba a Oboro. Ya estaban actuando al margen de la ley. ¿Qué era una ley infringida más encima de la pila? Iguchi miraba con mucha atención hacia otro lado de la habitación. O sea, soy muy buen piloto en juegos de carreras. Las últimas palabras se fueron apagando hasta el punto de que Oboro apenas pudo oírlas. Oboro cerró los ojos, respiró hondo y contó hasta 5. Cuando los abrió, Iguchi seguía sentado, observando torpemente una de las paredes desnudas. Vale. Está bien. Estaba bien. Si lo repitiera lo suficiente, quizá hasta lo creería. Lo guardaremos en el bolsillo trasero por si necesitamos un conductor de repuesto. Ojalá alguien más tenga licencia. Si no, te enfrentarás a una prueba de fuego. Oboro esperaba sinceramente que alguien más supiera conducir. Ninguno de los recuerdos que el Dr. Garaki le había inculcado incluía cómo conducir, y aunque dudaba que Aiba o Gubaigawara supieran conducir, era posible que Sako o Tobita sí. ¿Por qué no podemos usar tu don para desplazarnos como lo hemos estado haciendo? Iguchi hizo la pregunta obvia. Oboro dudó un momento, intentando decidir cuántas de sus preocupaciones debía contarle a Iguchi. Nunca les había contado a sus nuevos compañeros exactamente cómo surgió su don ni por qué le guardaba tanto rencor al Dr. Garaki. Tarde o temprano tendría que confesar, pero para quienes se acababan de unir al grupo, probablemente habría sido demasiado.
Finalmente, decidió compartir justo lo que Iguchi necesitaba saber por ahora. Si resultaba que sus compañeros necesitaban saber más, aún había tiempo de sobra para contarles sobre su pasado. Es posible que el Dr. Garaki haya empezado a rastrearme gracias a mi don. ¿Qué? Había un deje de pánico en la voz de Iguchi. Es solo una casualidad, pero él sabía dónde y cuándo era esta reunión. Es la única razón por la que había tantos Nomu en ese santuario. Espera. ¿Había Nomu allí? Vienen para acá. Iguchi parecía cada vez más asustado. Es más probable que el HPSC se enterara de esta reunión, dado que Stendhal también estaba allí. Stendhal. Iguchi se puso de pie de un salto y tomó su espada, aunque la había dejado en la armería. No está aquí, no te preocupes, Oboro intentó calmar al hombre lagarto. Si supieran dónde nos encontramos, probablemente ya estarían aquí. Lo más probable es que se enteraran por alguien de la agencia de los acechadores. Si el HPSC lo sabe, es posible que Garaki se haya enterado por ellos. Iguchi seguía jadeando de miedo, pero su mirada se había calmado un poco. Ya no tenía el terror absoluto que había sentido hacía un momento. ¿Por eso nos mudamos? Sí, mucha precaución. Ojalá pudiéramos volver a Haku para revisar los archivos de Garaki, pero estoy seguro de que ha reforzado la seguridad desde la última vez. Si tenía a Nomu que me quería, no hay forma de que no lo haya hecho. ¿Entonces tu reunión fue solo de malas noticias? Porque eso suena a un montón de malas noticias. No te equivocas, admitió Oboro. Pero hay algunas señales positivas. Stendhal luchó contra el Nomu de Garaki, lo que confirma que Garaki aún no está del todo al servicio de los héroes. Ya sabíamos que tenía mucho que ver, pero diría que esto refuerza esa opinión. Es un rayo de esperanza muy tenue, se quejó Iguchi. Les dimos la información sobre el Shiya Saikai a los héroes y les recalqué su importancia. Estoy seguro de que los veremos actuar en los próximos días. Y aparte de eso, puedo confirmar que Bastión hace honor a su reputación. Salvó la vida de Eraseread, me protegió de los Nomu cuando no tenía por qué hacerlo y desconfiaba instintivamente de Stendhal. Incluso fue él quien mató a los Nomu que nos perseguían. Espero que podamos volver a trabajar con él, pronto si es posible. A juzgar por la repentina mirada de asombro en los ojos de Iguchi, obviamente él también lo esperaba. Isashi caminaba a grandes zancadas por los pasillos de la agencia de AUX, con el repiqueteo de sus zapatos resonando por todos lados, flanqueado por Stendhal y Leucosia. A pesar de no tener influencia directa sobre AUX ni su agencia, ninguno de los secuaces ni administradores que lo vieron intentó detenerlo. Después de lo que Stendhal le había contado la noche anterior, Isashi no quería imaginarse su rostro, pero estaba seguro de que no era especialmente atractivo. Una reunión clandestina entre notorios justicieros y los acechadores. Nomu arrastrándose por un santuario a las afueras de Sendai. El propio hijo de Isashi termina en medio de todo. Afortunadamente, según Stendhal, Izuku se había portado bien, logrando proteger a sus compañeros héroes de la emboscada e incluso derrotar al Nomu más fuerte él solo. Aunque aparentemente Izuku se había roto algunos huesos, podría haber sido mucho peor. Fue decepcionante que Izuku aún no pudiera controlar todo el poder de All Might, pero según Stendhal, parecía que se acercaba a ese objetivo más rápido de lo que nadie hubiera podido predecir. Desafortunadamente, Isashi solo sabía lo mismo sobre la situación que Stendhal, y eso se vio drásticamente limitado por el hecho de que apareció cuando todo casi había terminado y se fue inmediatamente una vez que las amenazas fueron neutralizadas. Isashi lo habría reprendido por ello, pero él mismo había ordenado a Stendhal y Leucosia que evitaran interacciones excesivas con otros héroes por el momento y nunca lo había revocado. En aquel momento, nadie estaba seguro de la resistencia del condicionamiento mental ni de cómo reaccionarían otros héroes a tener antiguos justicieros operando entre ellos. Ninguna de esas preocupaciones parecía tan apremiante, sobre todo después de la última visita de Leucosia al Dr. Garaki. Tras el caos en Sendai, Isashi se aseguró de que tanto Stendhal como Leucosia supieran que debían usar su mejor criterio al colaborar con otros héroes. Hoy fue solo un ejemplo más de ello. La oficina de AUX estaba en un piso aparte, en lo más alto de su agencia, y aunque se podía acceder por las escaleras, Isashi no veía motivo para no usar el ascensor. Afortunadamente, la placa HPSC de Isashi satisfizo los sistemas de seguridad, lo que le permitió subir a la oficina de AUX sin avisarle al héroe de que iba en camino. Mucho mejor para mantenerlo desorientado. Gran parte del HPSC desestimó a AUX por ser un descerebrado, demasiado centrado en las apariencias.
Sin embargo, según su hermana, era justo lo que pretendía. El entrenamiento de AUX había incluido una amplia variedad de lecciones sobre todo tipo de trabajo encubierto y espionaje, y el chico se había adaptado a ello como pez en el agua. No había ninguna razón para suponer que todo ese conocimiento simplemente se le hubiera escapado de la cabeza. Más bien, Hisashi asumió que estaba poniendo una fachada para que la gente viera lo que quería ver. Muchos héroes hicieron eso con el público, pero muy pocos intentaron siquiera lo mismo con la propia comisión. La confianza de Hisashi en que AUX era más inteligente de lo que dejó entrever ante la comisión se vio un poco afectada cuando las puertas del ascensor se abrieron y AUX saltó en su sitio, intentando apresuradamente ponerse su traje de héroe, batiendo las alas con fuerza para estabilizarse. El ruido del ascensor al llegar y abrirse fue suficiente para sobresaltar al héroe y hacerle perder el equilibrio, cayendo al suelo a medio vestir. Hisashi sintió las miradas indiferentes de Stendhal y Leucosia a sus espaldas. Un momento después, entre un revoloteo de plumas, AUX estaba de pie, completamente vestido, con una sonrisa avergonzada en el rostro. «Ah, señor. Midoriya». Hisashi entrecerró los ojos ligeramente. Nunca antes le habían presentado a AUX. No esperaba a nadie de la comisión tan temprano. «Por favor, pase. ¿En qué puedo ayudarle?» Hisashi se dejó llevar a la sala, seguido de cerca por Stendhal y Leucosia. AUX le indicó un asiento, que Hisashi ocupó, mientras sus dos pupilos permanecían de pie justo detrás. No fue hasta que AUX se sentó al otro lado de su escritorio que Hisashi comenzó a hablar. «Seré breve, AUX. La comisión tiene una solicitud para usted. ¿Todo esto solo para otra misión?» AUX se reclinó en su silla, poniendo los pies sobre el escritorio. «Me hiciste pensar que era algo importante. Podría ser. Desconocemos su magnitud. Por eso te necesitamos. ¿Entendido?» AUX permaneció inmóvil, pero su atención se desvió sutilmente. «Bien. ¿Qué tan familiarizado estás con el grupo, la Liga de Vigilantes?» «De pasada», dijo AUX arrastrando las palabras. «Han proporcionado información a los héroes de la OA para desmantelar los restos del imperio de All for One. La información sobre su líder no es fiable. Se escondieron hace poco. Al principio de mi carrera, perseguí brevemente al señor Compres antes de que me asignaran otro caso, así que lo conozco especialmente. Eso era más que una simple familiaridad. Las operaciones para desmantelar el imperio de All for One no se hicieron públicas, y mucho menos de dónde provenía la información, y la Liga de Vigilantes nunca había intentado promocionarse. El conocimiento de sus miembros era aún menos común. «Te enviaré un expediente», respondió Hisashi. En realidad, ese expediente probablemente no le enseñaría nada nuevo a AUX. Los recientes acontecimientos nos han hecho reevaluar la amenaza que representa la Liga. «Con el debido respeto, señor», empezó AUX, con la voz apagada. «Son justicieros. E incluso ese título, que yo sepa, es autoproclamado. No he oído nada sobre que hayan infringido la ley desde que formaron este grupito. Debieron de haber violado alguna ley para que se hicieran con 5 Nomu». Eso fue suficiente para llamar la atención de AUX, quien se irguió en su silla. «La Liga ofreció información a los acechadores en persona anoche. Todavía no sé por qué la aceptaron, pero parece que fue una trampa. Se descubrió que Nube Oscura era una falsificación y solo la suerte de que Stendhal estuviera en la zona evitó que hubiera más heridos». El silencio reinó por un momento mientras AUX asimilaba esto. Sin embargo, finalmente se recostó, con una expresión contemplativa en el rostro. «Entonces, ¿quieres que investigue esto para encontrar a este grupo? ¿Qué hago entonces? ¿Simplemente irrumpir y arrestarlos a todos? Contáctanos cuando tengas información concreta y te guiaremos a partir de ahí», respondió Hisashi con suavidad. «Si realmente tienen acceso a Nomu adicionales, necesitaremos saber cómo, por qué y dónde. Y necesitarían saber si el Dr. Garaki era tan leal como decía ser». Hisashi no quería desperdiciar una herramienta tan útil sin una buena razón, después de todo. El hombre había alegado ignorar el Nomu cuando Hisashi lo contactó la noche anterior. Dado que Haku estaba a medio país de Sendai, Hisashi se inclinaba a creerle, al menos provisionalmente. De hecho, el Dr. Garaki había sido sumamente útil con respecto a la información sobre los Nomu existentes. Les había proporcionado la ubicación de media docena de antiguos almacenes de Nomu, aunque todos estaban vacíos cuando los héroes llegaron. Dado lo que Dark Cloud parecía saber sobre el antiguo imperio de All for One, no era descabellado que el justiciero los hubiera vaciado para su propio beneficio. «Lo haré, señor».
Aux ofreció un saludo perezoso. Por el momento, Stendhal y Leucosia te ayudarán en este asunto, informó Hisashi al héroe. Como antiguos justicieros, podrían aportar algo para rastrear a Nube Oscura. La mentira se le oía cada día con más naturalidad, aunque Aux frunció el ceño al oír la palabra justicieros. ¿Algo más?, preguntó Aux. No, eso debería ser todo, dijo Hisashi, levantándose para irse. Aux permaneció sentado, inspeccionando a Stendhal y Leucosia. Sin embargo, mientras Hisashi esperaba el ascensor, se volvió hacia el héroe. Oh, Aux. Esto tiene prioridad sobre encontrar a O. Por favor, que tus estudiantes de estudio y trabajo no sigan investigando eso. Si no, la próxima vez, serás tú quien le explique al mayor proveedor de apoyo del HPSC por qué su hija hace preguntas tan inusuales. ¿Entendido? El rostro de Aux parecía tallado en piedra, pero asintió. Eso fue suficiente. Salir de la agencia transcurrió sin incidentes, pero su ruta lo llevó a la arena de entrenamiento que Aux había solicitado. La sala tenía 3 pisos, paredes acolchadas y varias zonas de observación. Un grupo de compañeros en una de las zonas de observación llamó la atención de Hisashi, aunque se dispersaron al acercarse. Dentro de la habitación estaban los otros 2 estudiantes de Aux, Tsukuyomi y Emily. Una enorme bestia de sombra forcejeaba contra un muro invisible de fuerza, mientras Tsukuyomi se abría paso para flanquear a Emily. Sin embargo, al acercarse, Emily le lanzó un puñado de piedras con la fuerza de un disparo de escopeta. Tsukuyomi fue derribado, pero se mantuvo en pie, y su don rugió de rabia. Sus garras se clavaron en el muro de fuerza que Emily había erigido, acercándose a la chica. Al mirar su reloj, Hisashi se dio cuenta de que tenía unos minutos libres antes de su siguiente combate. No sería problema verlos entrenar. Dadas sus peculiaridades, cada uno tenía el potencial de convertirse en un héroe poderoso en los años venideros. Tenía sentido intentar dominar mejor sus peculiaridades ahora. Casi morir cambió a un hombre. O, quizás, perder un ojo y un brazo cambió a un hombre. Después de todo, el heroísmo profesional era, por definición, un oficio peligroso. Incluso alguien con la peculiaridad de Mirai no podía ver todas las posibilidades, y la muerte siempre acechaba. Pero Mirai había aceptado su propia mortalidad hacía mucho tiempo. Después de todo, si incluso Olmigt estaba destinado a morir de forma violenta a manos de villanos, ¿qué esperanza le quedaba al propio Mirai? En aquel momento, simplemente había decidido vivir la vida al máximo y asegurarse de que, cuando muriera, no se arrepentiría. La noche que luchó contra los Nomu en Osu, se creyó preparado para cualquier cosa. Sabía que él y Gran Torino no serían suficientes, que los Nomu finalmente encontrarían a Midoriya y lo entregarían a All for One. Sin embargo, al mismo tiempo, Mirai también sabía que esto desencadenaría una serie de acontecimientos que finalmente llevarían a All for One a la muerte y a su imperio al desmantelamiento. Y si Mirai tenía que morir para que eso sucediera, entonces que así fuera. Pero él había vivido. De alguna manera. Sin embargo, su supervivencia no estuvo exenta de complicaciones. Aunque quizás fue la consecuencia más obvia de su encuentro con el Nomu, Mirai sintió que perder el brazo derecho fue, en realidad, la lesión más fácil de sobrellevar. Eso no significaba que fuera fácil, por supuesto. Mirai aún estaba aprendiendo a recuperar el equilibrio, a dejar de alcanzar objetos con el brazo amputado y a reconocer con mayor rapidez las señales fantasma de la extremidad amputada. Pero era mejor que su pierna derecha. El dolor de su pierna era una constante en la vida de Mirai. Incluso cuando era menor, seguía acechando bajo la superficie de su consciencia, listo para atacar en cualquier momento. El verdadero problema con su pierna, sin embargo, era que mientras la tuviera, nunca volvería a funcionar como antes, y Mirai lo olvidaba constantemente. Había una cierta diferencia entre perder una extremidad por completo y simplemente perder casi todo su uso. Siempre podía mirar a su lado para recordarse que ya no tenía un brazo, pero no podía hacer lo mismo con su pierna. Incluso si Mirai hubiera conservado ambas extremidades y se hubiera recuperado por completo, probablemente se habría retirado del heroísmo, aunque solo fuera por haber perdido el ojo derecho. Sus colegas y los medios de comunicación probablemente habrían aceptado la idea de perder la percepción de profundidad, pero ese no era el mayor problema de Mirai. No, lo que más preocupaba a Mirai era que su Kyrgi ya no funcionaba como antes. No estaba seguro de si se trataba de un despertar peculiar provocado por su experiencia cercana a la muerte, una dependencia anatómica de tener ambos ojos de la que antes no era consciente, o algo completamente diferente.
sus visiones ya no eran de un futuro singular e inmutable. En lugar de una sola visión, vio dos a la vez, superpuestas. Si bien a menudo eran similares hasta el punto de ser indistinguibles a corto plazo, se distanciaban cada vez más a medida que Mirai miraba hacia el futuro. Mirai solo había usado su don en Togata y Torino desde Osu, y solo unas pocas semanas en el futuro para ambos. Incluso eso fue suficiente para encontrar divergencias significativas entre ambos futuros. Gran parte de la vida de Mirai se había cimentado sobre los cimientos del determinismo y el destino, por lo que no sabía cómo afrontar este cambio. ¿Existía aún un futuro inmutable? ¿Lo había existido alguna vez? ¿O simplemente andaba a tientas en la oscuridad, como todos los demás? Aunque seguía viajando a diario a su antigua agencia de héroes, tras ser dado de alta del hospital, sería el primero en admitir que no había hecho mucho más que ceder oficialmente la agencia a Centipeder. Ese primer mes tras sus lesiones había sido difícil. La familiaridad de la oficina era una de las pocas cosas que lo impulsaban a seguir adelante. La sugerencia de Olmig de trabajar para los acechadores había sido inesperada, pero Mirai se alegró. Le daba la oportunidad de continuar su trabajo contra All for One, algo en lo que entregarse sin autocompasión. Sin embargo, a medida que aumentaba su carga de trabajo con los acechadores, pasaba cada vez menos tiempo en su antigua agencia. En las últimas 2 semanas, no había estado allí ni una sola vez. Si bien la familiaridad lo había reconfortado antes, ahora solo le producía una profunda ansiedad. Sin embargo, tras ver el material sobre Ixia Saikai que Dark Cloud había entregado, no parecía haber mucho más que hacer que regresar con Centipeder y Bubblegel. Ese había sido el caso principal en el que la agencia había estado trabajando antes de Osu, y hasta donde Mirai sabía, seguían recopilando información. Regresar a su antigua agencia también hacía menos probable que Mirai se volviera a encontrar con Midoriya. Sabía que en algún momento tendría que disculparse por haberlo usado tan cruelmente para acabar con All for One, pero esa era una conversación que no le apetecía tener. Las escaleras que conducían a las oficinas de los héroes eran tan difíciles con la pierna lesionada como Mirai las recordaba. Quizás debería considerar empezar a usar el ascensor, incluso para subidas cortas. No le avergonzaba admitir que su cuerpo ya no era el mismo. 100 pies esperaba a Mirai mientras abría la puerta de la oficina del 3er piso. Bienvenido, señor. Me alegra verlo de nuevo. Nada de nombres de héroes, 100 pies. Estoy jubilado, le recordó Mirai al hombre por lo que debía ser la 10ª vez. Pero estoy aquí por negocios. Ya me lo esperaba, señor. 100 pies ignoró deliberadamente la petición de Mirai, como había hecho las 9 veces anteriores. ¿Por qué caso viene? Shia Saikai. 100 pies asintió, comprendiendo, y condujo a Mirai a su oficina, la que solía ser la suya. Aún había todo tipo de mercancía de Olmig colgada en las paredes y en los estantes. ¿Por qué no había redecorado aún? Ya me lo imaginaba. ¿Qué información necesitas sobre ellos? Chica Burbuja ha estado trabajando de incógnito últimamente, forjando relaciones con la Yakuza. Resulta que tiene un gran talento para ese tipo de espionaje. ¿En serio? Esperaba que fuera demasiado voluble e inmadura para algo así, respondió Mirai. Ella estaba empeñada en intentarlo. No mucha gente reconoce a los compañeros de todas formas, así que pensé que no le haría daño, explicó 100 pies. Ha mejorado mucho en los últimos meses. Creo que tu lesión le encendió el corazón. Al menos sirvió de algo, murmuró Mirai en voz baja, demasiado bajo para que 100 pies lo oyera. ¿Qué ha descubierto hasta ahora? Ha entablado una relación con uno de los matones de poca monta que Chisaki ha reclutado recientemente. Según ella, apenas tiene un tatuaje terminado, pero le encanta presumirlo siempre que puede. Poco a poco, ha ido obteniendo información de él. Incluso la llevó brevemente al complejo un día. Lo regañaron por ello, así que es poco probable que la traiga de vuelta pronto, pero nos consiguió al menos parte de un mapa del edificio principal. Impresionante. A ver si puede tentar a la suerte y volver al complejo. Necesitamos toda la información posible, y rápido. Solo gracias a años de interacción con el hombre, Mirai pudo ver la sorpresa y la duda en el rostro de 100 pies. ¿Es tan necesaria la velocidad? El Shia Saikai ha reducido sus ventas de gatillos recientemente. Según la información que recibimos recientemente, solo lo hacen para preparar el mercado para su próximo brebaje, respondió Mirai con gravedad. Una droga que puede eliminar peculiaridades. Para siempre. 100 pies se irguió en su silla, con el rostro más serio. Es posible.
Claro que sí. No lo habrías mencionado si no lo fuera. Había una razón por la que a Mirai le gustaba trabajar con Cienpiés. No dejaba que sus ideas preconcebidas lo distrajeran de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces entiendes por qué el tiempo es esencial. Si no lo hacía, Mirai sacaría a relucir la conjetura del ingrediente principal de la droga. Por muy convencido que estuviera Dark Cloud de la existencia de esta joven, seguía siendo solo una conjetura basada en la investigación del Dr. Garaki. Sí. Si necesitamos atacar pronto, ¿no sería más rápido organizar un encuentro casual con el contacto de Chica Burbuja y usar tu don con él? Probablemente podrías conseguir un mapa de todo el complejo mejor que ella. A Mirai le picaba el ojo que le faltaba, pero resistió el impulso de rascarse. Dejémoslo como plan B. Mientras tanto, necesitamos recopilar toda la información que tengamos sobre el grupo. No quiero dejar nada al azar.